Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las novelas gráficas. Específicamente, explicarles que las novelas gráficas son narrativas que combinan la literatura, la historieta, la alta cultura, la cultura popular y que tiene una gran difusión, especialmente con los públicos adolescentes, con los jóvenes, de cierta manera, y que tiene grandes repercusiones sociales debido a la capacidad de convocación que tiene, de convocar ciertos aspectos que no pueden ser tratados directamente por las literaturas de cierta forma tradicionales como la novela. Para el ejemplo, nosotros, por favor, vamos a abrir y a descargar del drive de nuestra asignatura el documento de trabajo titulado Lectura de novela gráfica. Así que yo les pido que descarguemos a las personas que tal vez están viendo esta transmisión y que no tienen acceso al drive, envíenme en un mail o escríbanme en un comentario para enviarles el material necesario. Entonces, descarguemos el documento de trabajo. Nosotros vamos a hablar de esta manera sobre una de las novelas gráficas más importantes de la historia titulada Maus, que tiene como subtítulo el relato de un sobreviviente y fue escrita por Art Spiegelman. Vamos entonces un poquito a contextualizar la obra seleccionada para el trabajo. Hablaremos sobre el autor. Art Spiegelman, ustedes lo pueden ver aquí, es un autor fundamental. Él es un historietista estadounidense, hijo de una familia judía polaca. Por otra parte, vale aclarar que sus padres sobrevivieron al holocausto y que gracias a su trabajo se convirtió en uno de los historietistas alternativos más importantes de los años 80. ¿Qué quiere decir la palabra alternativo? Que existen varias maneras de hacer historietas o varias tendencias de cierta forma. Entonces existen tendencias como las de DC o como las de Marvel, que nos presentan, ustedes ya saben, estos superhéroes, pero que en realidad están alineadas con el statu quo de la sociedad. En cambio, los historietistas alternativos buscan hacer una crítica a ese statu quo, ¿verdad? Yo por eso siempre les voy a recomendar una de las obras fundamentales en este sentido, que es esta novela que se llama V de Vendetta, ¿verdad? Y que fue escrita por Alan Moore en colaboración de David Yoll. Entonces, son historietas donde se hacen críticas sociales en función de elementos propios de las narrativas gráficas. De esta manera, Ara Spiegelman, por otra parte, fue uno de los editores de la revista Rao, que fue una historieta, era una revista donde se iban publicando historietas de vanguardia en este sentido alternativo, crítico, contracultural. Entre las obras que destacan de él están Funny Animals, y ahí está una lista así, en realidad, de historietas, que ustedes pueden, muchas de ellas las pueden descargar de manera gratuita a través de internet, pero bueno, el motivo que nos ha convocado en este momento es Maus, ¿verdad? Fue publicada en el año de 1980 y tuvo tantas repercusiones que luego los originales de Maus fueron publicadas en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Lo que nos quiere decir entonces que la historieta no es solo una narrativa, sino que es de cierta manera hasta un arte gráfico. Por eso la necesidad de esta exposición. Además, ganó 2 premios Pulitzer y una beca de la Fundación Guggenheim. Pero, ¿de qué trata Maus? El relato de un sobreviviente. Nos va a hablar exactamente sobre el holocausto judío. Antes de pasar a hablar sobre Maus, vamos a hablar entonces sobre el contexto al que Maus está apelando. Entonces, vamos a hablar que se habla sobre la Segunda Guerra Mundial, que fue el enfrentamiento bélico que duró entre 1939 y 1945 entre los países del eje comandados por Alemania y los países de los aliados comandados por Gran Bretaña y la gran presencia de la URSS y Estados Unidos. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial termina en realidad con la liberación
con la liberación de Berlín, pero también con el lanzamiento que está a cargo de las tropas de la Unión Soviética, pero también con el lanzamiento de la bomba atómica, de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, que hacen que el imperio japonés se rinda, ¿verdad? Luego, la novela también nos va a hablar sobre el holocausto. Tener en cuenta que el holocausto fue conocido como la solución final del problema judío llevado a cabo por la Alemania nazi. Explicando un poco esto, contarles que los nazis llegan al poder en los años 30 del siglo pasado, en una época muy conflictiva. Por un lado, países como Estados Unidos vivían la Gran Depresión, en realidad el sistema capitalista estaba muy mal. Y eso hace que, y eso, sumado a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sumaron a Alemania en una pobreza generalizada y en una situación conflictiva que ellos prácticamente estaban desesperanzados. Y en medio de la desesperanza surgen los oportunistas, de cierta forma, y fue un grupo político que se apodera de un discurso nacionalista, es decir, en defensa de la nación alemana y en desmedro de las otras naciones, incluidas obviamente los judíos, los gitanos o naciones menores como los checoslovacos, etcétera. Y por medio de ese discurso ganan elecciones y van a poner como canciller a Adolf Hitler. Y después ellos ya en el poder continuarían con toda esta suerte de propaganda y buscan un chivo expiatorio. Eh, Buber decía que los chivos expiatorios son los culpables perfectos porque frente a esta situación de crisis que vive Alemania, el chivo expiatorio va a ser un grupo humano o una comunidad humana que no les estaba yendo tan mal, que digamos, ¿verdad? Que era la comunidad judía, que para esa época eran poseedores en realidad de grandes fábricas, parte de los transportes. Y entonces el argumento que el día de hoy podríamos calificar de xenófona fue que los judíos nos han quitado los trabajos, si hoy somos pobres es por culpa de los judíos, y todo este tipo de eslóganes que incluso en nuestra época se siguen escuchando en varios lugares del mundo. Eso hizo entonces que si ellos son el problema, hay que eliminarlos de la ecuación y por eso buscaron eliminarlos. Aunque no fue de manera tan progresiva, no fue de manera tan directa, sino progresiva. Primero les fueron prohibiendo ejercer ciertos trabajos, como en las universidades. Luego los fueron confinando a vivir en barrios solo de judíos, que se llamaron después los guetos. Y de esa manera hasta que después plantearon la solución final, que era necesariamente el genocidio. Para la solución final se crean los campos de concentración que, por un lado, ya no solo estaba el discurso nacionalista de por medio, sino el discurso nazi, que habla sobre la supremacía racial del hombre ario, sobre el hecho de que ellos se consideraron prácticamente los herederos así del mundo, ¿verdad? Entonces, no, ellos estaban por encima de la religión, por encima del comunismo, por encima del capitalismo, y ellos prácticamente se plantearon como una suerte de superpotencia que quiso tomar el poder prácticamente de Europa y que en algunos momentos hasta lo tuvo si no hubiese sido por la resistencia de Gran Bretaña al mando de Churchill. Por otra parte, también para el campo de concentración se necesitó un sistema fascista, es decir, donde el Estado era un Estado autoritario que imponía que aquellos que no estuvieran de acuerdo con el orden simplemente iban a ser eliminados. Por tanto, existía el miedo a las represalias y fue ese tipo de Estado el que domina, porque a pesar de que en teoría ganan las elecciones y el canciller es nombrado, ellos van a eliminar todo eso y van a imponer el Estado fascista. De esta manera, en el campo de concentración se busca la aplicación de la técnica y de la ciencia para el exterminio sistemático de poblaciones humanas. Se utilizan las técnicas como la ingeniería, la arquitectura, la administración para eliminar personas. Y entonces de esta manera, y es exactamente con las cámaras de gas. Por tanto, sobre este contexto es sobre lo que nos va a hablar la novelita, o bueno, la gran novela
de, de Art Spiegelman titulada Maus. La novela está dividida en dos partes. La primera se llama Mi padre, sangre e historia. Y lo más curioso, veamos por ejemplo la portada de la novela, es esta. Entonces, es la simbología que está de por medio. Los nazis, como pueden ver, van a estar representados por los gatos, mientras que los ratones van a representar a los judíos. De cierta manera, ese es uno de los grandes aciertos de Spiegelman, ¿no? Esta manera de representar no personas antropomorfas, sino por medio de animales. Cada nación va a representar un animal diferente. Por ejemplo, los polacos son representados como cerdos. Entonces, eso es lo curioso. Vamos entonces el día de hoy a hablar un poco sobre la introducción sobre la introducción de la primera parte. Aquí en esta introducción sucede muchos años después, ¿verdad? Sucede ya en los años de 1955, es decir, cerca de 10 años después de terminada o la Segunda Guerra Mundial, y no sucede ni siquiera en Europa, sucede en Estados Unidos, en Rego Park, Nueva York, dice, ¿verdad? Creo que, bueno, me confundí un poco, no es en 1955, sino en 1958, 13 años después. Y aquí van a aparecer una serie de personajes donde están ellos jugando y después uno de ellos se va a caer, va a ser víctima de burlas, él quiere que lo esperen, llora, va donde su padre, le cuenta lo sucedido y el padre lo escucha y luego le dice que en realidad no tiene que preocuparse, que no se puede llamar amigos y dice esta frase que en realidad es como una frase gancho porque nos motiva a conocer qué pasará después, que dice, enciérralos juntos en una habitación sin comida durante una semana y entonces entenderás qué son los amigos. Porque al hablar al hacer esta alusión, está hablando de la experiencia del padre de este niño en la guerra, ¿verdad? Y más que en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial y específicamente en el campo, bueno, en la época del Holocausto. La introducción, entonces, nos va a presentar aquí como personajes a Artie, que es el niño que estaba jugando, también está su padre, que es el hombre que trabaja, y también están los amigos de Artie, que son los chicos que se burlan de él. Todos ellos judíos, por cierto. Hay un escenario que en este caso va a ser Rego Park. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que hay este pequeño altercado con los niños. ¿Y cuál es en realidad el diálogo? Es esta. Enciérralos juntos, que nos va a hablar sobre la experiencia en la guerra. Eh, tenemos que tener en cuenta que cuando leemos una historieta gráfica, este recuadro general recibe el nombre de panel. De cierta forma, haciendo la analogía, el panel es la sílaba de un texto, de una novela gráfica. Y los paneles, por otra parte, van a presentar también recuadros rectangulares interiores, que son las acotaciones que hablan cosas sobre la historia o sobre la acción. Y también hay recuadros ovalados que hablan sobre los diálogos, exactamente de los personajes. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, yo les propongo en este momento el siguiente modelo de análisis para realizar la lectura de la novela gráfica. Entonces, vamos a empezar poniendo, por favor, aquí, esta va a ser la ficha número 1. Este no es ningún capítulo, como les decimos, vamos a poner aquí capítulo 0 y vamos a poner aquí la palabra introducción. Y entonces está dividido en 4 actividades. Para realizar la actividad 1, nosotros vamos a responder preguntas sobre las estructuras del pensamiento crítico. Si tal vez hay dudas sobre cómo responder estas preguntas, les invito a ver el video que también se encuentra en este canal titulado Elementos estructurales del pensamiento crítico. La segunda actividad, en cambio, se basa en el reconocer los tipos de imágenes. De igual forma, si es que tienen alguna duda, visiten el canal y busquen el video para que puedan entenderlo de mejor forma. El capítulo 3, en la actividad 3, perdón, se reconocerán los elementos compositivos de la novela gráfica a partir de los planos, cómo está construida la novela,
De igual manera, hay un video que puede explicar específicamente este punto y también concluiremos con con el análisis de la acción narrativa, pero utilizando la psicología del color, que también ustedes tienen, cuentan con un video a su disposición. ¿Cómo responderíamos entonces? Para la actividad uno vamos a buscar un tema. Podemos poner, por ejemplo, la amistad. ¿Cuál es el propósito del tema del texto? La indicación general es procurar responder las preguntas utilizando oraciones completas, ¿verdad? Entonces poner el propósito del tema del texto es hablar sobre, bueno, en este caso existen tipos de propósito, en este caso es apelar al lector sobre el significado de la amistad. ¿Cuál es el punto de vista asumido en el texto? Es un punto de vista, perdón, tenemos que escribir oraciones completas, ¿verdad? El punto de vista asumido en el texto, asumido por el texto. Vamos, yo les recomiendo que antes de responder, escribamos las oraciones para luego, las oraciones base para luego ir completándolas. Y cuando ya tenemos estas oraciones base, procedemos de forma rápida a responder. ¿Cuál es el punto de vista asumido por el texto? Es a favor de, bueno, pongámosle en contra de las falsas amistades. ¿Sobre qué suposiciones se construye el texto? Son, en este caso, los prejuicios sobre los niños que que no son buenos en los deportes. ¿Cuáles son las implicaciones del texto? Son que existe, eh, podemos decir, acoso, podemos decir burla, acoso en la escuela. ¿Qué información nos da el texto? Es un conjunto de hechos sobre la forma de vida de los jóvenes en Estados Unidos. Pero no son cualquier jóvenes, sino que son jóvenes judíos, ¿verdad? No olvidemos que las oraciones terminarán con puntos. ¿Qué podemos inferir sobre el texto? Que la que Arti es constantemente agredido. ¿Cuáles son los conceptos que se desarrollan en el texto? Son la amistad, la agresión y la paz. La pregunta central del texto es, entonces, escribimos la pregunta entre signos de interrogación. ¿Por qué son necesarios los amigos en la adolescencia? Y de esta manera concluimos nuestra actividad uno. En la actividad número 2, nosotros vamos a reconocer los tipos de imágenes que están presentes en el fragmento de la novela gráfica leída y luego vamos a interpretar su significado. Recordarles que existen tres tipos de imágenes: el icono, que tiene parecido con la realidad; el índice, que nos da algún aspecto de la realidad; y el símbolo, aquello que no se parece en nada a la realidad, sino que su significado es convencional. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 1, perdón, en el primer panel vamos a ir viendo panel por panel a ver qué vamos encontrando. En el panel por panel podemos ver primero estos ratones y podemos decir que estos ratones se parecen a a los ratones de la realidad, y porque se parecen van a ser íconos. Entonces vamos a poner aquí ratones. ¿En qué situación están? Patinando en el parque. ¿Y qué son los ratones? Los ratones representan a los judíos. Luego vamos de esta misma forma. ¿Qué otras imágenes dentro del panel 1 se parecen a la realidad? Esta bicicleta se parece a la realidad,
Este auto acá también se parece a la realidad, entonces podemos decir que estos también son iconos, porque se parecen a los objetos de la realidad. Entonces, este era la bicicleta y el auto. ¿En qué situación está la bicicleta? Usada por un adulto. Veamos, por cierto, qué adulto es. Creo que no es ni siquiera un ratón, sino que el adulto es un perro. Y vamos a decir entonces que los perros representan a los estadounidenses. Pues, recuerden, les decía que Art Spiegelman hace que cada nacionalidad sea representada por un animal diferente. Norteamericano. ¿Qué es una bicicleta? Es un medio de transporte. El auto está guardado en el garaje. ¿Qué es un auto? Es un medio de transporte. Y continuamos de esta manera. Ahora nos compete buscar, por favor, los índices. Los índices son imágenes que nos muestran objetos que ya no están ahí. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Estos símbolos que están aquí sobre el patín nos indican que algo ha pasado, que Arti se ha caído. Entonces vamos a poner símbolos del patín. Bueno, aquí vamos a poner estos, las correas rotas, las correas del patín. ¿Qué están? Están rotas. ¿Qué significa? Indica que Arti se ha caído. Vamos a ver entonces otro indicio también, por favor. Nosotros podemos buscar indicios, por ejemplo, acá, miren, en estos símbolos que están aquí, ¿verdad? ¿Qué significará eso? Que Arti está gritando. ¿Podemos ver los gritos? No, pero estas líneas alrededor de Arti indican que él ha gritado o está gritando, pidiendo ayuda o pidiendo que lo esperen. Entonces ponemos líneas alrededor de la cabeza de Arti. ¿Qué nos indica? Indica que Arti está llorando. Busquemos otro indicio, imágenes que nos indican algo. Busquemos otro panel. Por ejemplo, vemos en este panel y veamos esto de acá, esta lágrima que está en el rostro de Arti. ¿Qué nos indicará? Nos indica un sentimiento. Como los sentimientos no pueden verse, entonces sí funciona como indicio. Podemos la lágrima, está en el rostro de Arti, indica que Arti está triste. Luego vamos a buscar los símbolos, que son imágenes que no tienen relación con los objetos de la realidad. Por ejemplo, la palomita de la paz, la palomita blanca con el laurel en el pico va a simbolizar la paz, pero eso significa porque un grupo de personas ha acordado ese significado, o como las cruces, para el caso de la Cruz Roja. Busquemos, por ejemplo, cuando ustedes hagan el análisis, yo les recomiendo que busquen los símbolos en dos lugares, en la decoración de los paisajes y en lo que usan los personajes. Por ejemplo, veamos aquí en esto de acá, en lo que usan aquí los personajes. ¿Qué es lo que vemos? Artie usa una ropa, usa un overall, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará el overall? Que el overall lo utilizan los niños. Entonces, vamos a poner aquí el overall. Bien, es de Artie. Representa la ropa de los jóvenes o niños. Busquemos entonces en el paisaje, en el entorno
o en cómo, o en lo que usan nuestros personajes. Vamos al primer panel, por ejemplo. Miren, este primer panel, por ejemplo, muestra a este ojo, a este muchacho con un número, ¿verdad? ¿A qué representa este número? Vamos a poner entonces el número 6. ¿Dónde está? En la camiseta de uno de los amigos de Artie. Representa a un equipo deportivo. Y el 6, ¿se parece físicamente al deporte? No, ¿verdad? Eso nosotros, ese significado lo damos nosotros porque es algo que está en nuestra cultura deportiva. Busquemos un último ejemplo. Quiero que nos fijemos, por ejemplo, en la ropa que usa el otro amigo de Artie y comparémosla con la ropa que usa Artie. La ropa de acá es formal, ¿verdad? Entonces vamos a poner ropa formal. La ropa es un símbolo de estatus. Es decir, pongámosle amigo de Artie. Representa estatus. Es decir, que pertenece a una clase alta. Lo que vestimos, lo que usamos, son entonces los símbolos. Por tanto, recuerden encontrar los símbolos en los elementos del decorado o en lo que están usando sus personajes. Los índices, aquellas imágenes que nos indican algo, y los iconos, las imágenes que se parecen a la realidad. Vamos ahora a la actividad número 3 que dice, identifique los elementos compositivos que construyen la novela gráfica para interpretar las emociones. Son los planos. Existen 3 tipos de planos, largos, medios y cortos. Los planos largos son generales o cortos. Plano general, cuando solo aparece el paisaje. Por ejemplo, busquemos los paneles. En algún panel de los que nosotros vimos, ¿aparece solo un paisaje? En el primer panel están paisajes y personajes y nos damos cuenta que en ningún panel aparece solo el paisaje. Por tanto, no hay un plano largo. Pero aquí vemos en este panel vemos que está Arte y su padre están a las afueras de su casa, ¿verdad? Entonces, vemos el paisaje con claridad, pero también vemos a los personajes. En este caso, va a ser un paisaje, va a ser un plano corto. ¿Cuál es la acción? Artie y su padre. Artie ayuda a su padre a las afueras de su casa. ¿Cómo se sentirán? Se siente, vamos a poner tranquilidad, porque ya ha hablado con él. Los planos medios nos muestran las acciones, plano entero todo el cuerpo, el americano desde las rodillas y la cintura es el plano de los diálogos. Veamos entonces los 3 tipos de planos que podemos encontrar. Veamos, por ejemplo, acá. Este es un plano donde ellos están trabajando, ¿verdad? Y entonces, si el padre le dice lo que ha sucedido. Entonces, aquí vemos el cuerpo completo de los personajes. Eso será un plano entero. Vamos a poner aquí plano entero, Artie y su padre, perdón, el padre de Artie le trata de calmarlo. ¿Cuál es la emoción? Es una emoción de confusión porque Artie no entiende de qué habla su padre. Un plano americano son desde las rodillas. Procedemos, por favor, a buscar planos americanos o planos cintura son los de los diálogos, ¿verdad? Procedemos más adelante, por ejemplo. No hay ningún plano americano de cierta forma. O veamos por acá, tampoco. Desde las rodillas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá. Podemos decir que aquí hay un plano americano. Porque se ve a Artie desde las rodillas hasta su cabeza. Entonces, ¿cuál es la acción? Artie llega llorando
a su casa. ¿Cuál es la emoción? Tristeza, porque sus amigos lo han dejado. Plano cintura no lo encontramos, así que lo vamos a dejar vacío y vamos a hablar de los planos cortos. Plano pecho, desde el pecho con los brazos, el plano primer plano, toda nuestra cabeza, desde los hombros, el primerísimo primer plano, una cabeza incompleta y el plano detalle que es una parte del cuerpo o un objeto. Vamos desde el plano pecho, por favor. Nosotros podemos ver un plano pecho, por ejemplo, acá. Cuando Artie le cuenta a su padre lo que ha sucedido, ¿verdad? Ese es un plano pecho. Se ven la parte de los brazos y se ve la cabeza de los personajes. Entonces, pecho, Artie le cuenta a su padre lo sucedido. ¿Cuál es la emoción? Confianza, porque sabe que su padre lo ayudará. Por favor, al poner las emociones, no olvidemos justificar esas emociones. Creo que el primer plano creo que no hay. Es un plano donde solo aparezca la cabeza del personaje. Bueno, podemos decir que este es un primer plano. Cuando los primeros planos se expresan, recuerden ciertas emociones de cuestionamiento, como nosotros pudimos apreciarlo en este panel. Primer plano, el padre de Artie se pregunta sobre el significado de los amigos. ¿Qué siente? Eh, Intriga porque trata de comprender lo que le sucedió a su hijo. Lo más importante en esta actividad es justificar, por favor, lo que ha sucedido. El primer plano, una cara incompleta, ¿verdad? Busquemos, a ver, en los paneles anteriores, un rostro incompleto. Creo que no hay, ¿verdad? Vamos a dejar entonces esto vacío y busquemos el plano detalle, una parte del cuerpo o un objeto, como el que nosotros vemos aquí, el patín que se rompe. Ponemos aquí entonces plano detalle. El patín se rompe. ¿Cuál es la emoción? Hay una emoción en realidad de dolor porque Artie se cae. Entonces, ahora que ya tenemos estos, repetirles que lo importante es ir encontrando los planos en los diferentes paneles que se han construido eh, en la novela gráfica. Vamos a la última actividad para concluir. En ella vamos a analizar narrativamente las principales acciones de la imagen y construya un significado emocional según la psicología del color. Entonces, vamos a escribir tres oraciones que resuman todo la parte o el fragmento leído. Entonces vamos a poner la oración 1 para inicio, que sea que Artie y sus amigos juegan en el parque. La segunda oración, Artie se cae y sus amigos lo dejan, lo abandonan. Es el problema y el desenlace. Artie le comenta a su padre lo sucedido. Tres emociones vamos a colocar aquí que se transmitan. Arte y sus amigos juegan en el parque, hay en realidad mucha felicidad, también podemos que hay alegría y hay humor también, porque cuando uno juega se ríe. También vamos a decir, pero cuando sucede el problema, en realidad hay frustración, hay vergüenza y también hay, o sea, de cierta forma, maldad por lo que se burlan los amigos de Artie. Y el desenlace, en realidad hay un poco más de calma, hay tranquilidad y cierta satisfacción, porque las cosas se pueden ir solucionando. ¿Qué colores expresan estas emociones? Son varios, ¿verdad? Vamos a poner aquí la gama de los tres colores, la felicidad con el amarillo, la alegría con el anaranjado y el humor
de cierta forma con el verde. La frustración, recuerden que vamos a utilizar lo que conocemos, hemos aprendido sobre la psicología del color. ¿Y cuál es en cuanto al nudo? Es los colores para la frustración, va a ser el morado, va a ser también para la vergüenza, también es el morado. Para la maldad, obviamente, va a ser el color café. La calma va a ser un color azul claro. La tranquilidad va a ser un color verde y la satisfacción también se trata de un color verde. De esta manera, nosotros hemos concluido nuestro proceso de análisis de la novela gráfica. Continúen suscribiéndose al canal, que más adelante nos encontraremos con más temas sobre el mundo de la literatura. Muchas gracias.